Salmo 145. ¿Lo tiene? Leamos el verso 1 hasta el 5, hermanos, ¿verdad? Y lo leemos, como dijimos ayer, y lo decimos siempre, en la reverencia de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, léame el verso 1, como dice. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Voy a sentarse. Dice el verso 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. O sea que, ¿cómo dice el verso 1? Dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es, ¿cómo, hermanos? Inescrutable. Ahí los pusimos a prueba, ¿va? ¿Qué significará la palabra inescrutable? ¿Qué significará esa palabrita? ¿Incomparable? ¿Incomparable? Porque dice inescrutable, o sea que no hay nada como él, o cosa que se parezca, o nada por ahí, nada parecido, ¿verdad? Y dice el verso 4, dice, generación a generación celebrará tus poderosos hechos. El 4 dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cuando leemos el verso 4 y dice de generación a generación, ¿verdad? Celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Entonces ahí la gran pregunta es, el verso 4, generación a generación. ¿Qué hablábamos ayer? Ayer hablábamos, ¿verdad? Que sin duda alguna, nosotros ya tenemos varias millas corridas, ¿verdad? Y le contamos a nuestros hijos las historias. Y yo le contaba a usted de que nosotros ahora, los chamaquitos de ahora, ya no les contamos nuestras historias porque a ellos no les interesan las historias de antes. Pero sí les interesa el Facebook, el Instagram, el Line. Y por ahí lo fuimos, ¿verdad? Y lógico que es en el tiempo, es la era en la que les ha tocado vivir a estos chavalitos. Pues. Por ejemplo, nosotros, cuando yo me crié, mi hermano, el celular mío era una caja de fósforo, ¿verdad? Y le amarramos una cinta de cassette, mi hermano. Uno se ponía al otro lado y el otro lado, ajá, aló, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y solo se oía un ruido, mi hermano. Ese era el teléfono que nosotros usábamos. Una lata vacía, o sea, como le digo, ¿va? Entonces, acá dice la palabra, dice, de generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Lo que significa de que los hijos de uno, los hijos, ¿verdad? Los nietos y los bisnietos, y por ahí va la generación contando las maravillas de Dios, contando las grandezas de Dios, contando todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Imagínese usted, pues, un día va a tener edad, ¿verdad? La nieta de Manalivia, y le va a contar historias, Manalivia, pues de lo poderoso que es Dios y de lo que se hace, y si Dios los permite tener la oportunidad, porque ahorita, pues aunque le explique uno no entiende. Entonces, ¿verdad? En el caso mío, ¿verdad? Si Dios me permite, pues también voy a contar la historia, pero como le digo, está difícil muchas veces, porque los chamacos de ahora, pues no, se interesan muchas veces en saber, ¿verdad? De las raíces. Y recuérdese que si alguien es ordenado, y si alguien es serio en esta cosa, es el pueblo de Israel. Por eso es que usted va a ver al pueblo de Israel un pueblo prosperado. Por eso es que usted va a ver al pueblo de Israel un pueblo en victoria. Un pueblo que siempre saca la frente adelante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, desde niñitos a los niños, los van metiendo en el carril, mi hermano. Y nosotros ahora, los hipotes de ahora, cuesta meterlos en el carril.
Es difícil. Es difícil. Por ejemplo, yo, de verdad, fui a la vela un día de estos, que de hecho, ¿verdad? Ahí dijimos que de parte de la iglesia dábamos $100 ahí para, ¿verdad? La señora que había muerto. Y cuando saludo al hermano pastor, ¿verdad? Que de hecho somos amigos, y le digo, varón, Dios le bendiga, ¿cómo está? Me le quedo viendo yo y todo arrugadito, y él es joven, pues. Dios mío, dije yo, y ¿será que ser pastor lo pone a uno todo arruinado a veces? Porque las preocupaciones, mi hermano, cuando usted no viene, ¿me entiende? Si usted se pone a pensar, estoy que me lleva el tren, mi hermano. No de enojado, pero preocupado. Y no hay ni que pita jalar. O sea, cuando usted no viene a la iglesia, créame que el que más se desespera y el que más comienza a salir de cara soy yo. Entonces, ¿será que tantos problemas? Digo yo, este hermano lo tienen así, porque hermano Mauricio, hermano Julito lo conoce, pues. Hermano Mauricio siempre cholotón, ¿me entiende? Y lo vi yo y le digo a mi esposa, mira, mi amor, ¿cómo está, hermano Mauricio? Le digo yo, este es el pastor quizás, porque yo, hermano, a veces me pongo a pensar, vea que las preocupaciones, me dice, gracias a Dios que yo todavía no me veo así todo arrugadito, ¿me entiendes? Pero sigue no viniendo a los cultos o de vez en cuando, ¿verdad? Vayar, yo creo que ya solo el puro, la pura camisa va a hallar acá. Lo que le quiero decir es esto, de que cuando los vemos, los saludamos y todo, y entonces viene y le digo yo, ¿verdad? De hecho mi esposa y las niñas saludaron a las hijas de él, porque tiene 2 hijas. Y le pregunto, ¿y los que tocaban el piano? Los hijos, los varones, el que tocaba el piano, el que tocaba la batería, no quieren venir a la iglesia. Allá andan, pero no quieren saber nada de Dios. O sea, imagínense la situación de ahora en día, la que los toca vivir, porque nos toca vivir a todos. Somos parte de este mundo, somos parte de este pueblo, pero muchas veces el papá o la mamá hace las cachas, hace lo posible por instruir a los hijos en el buen camino. Es que los hijos ya cuando cumplen 17, 18 años, y dice, ellos van a agarrar su camino. Ahora, nosotros hacemos el trabajo de lo que dice la palabra, instruye al niño en sus caminos, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces, usted instruye a los niños ahora, y desde pequeñito usted los instruye, y vienen a la iglesia, pero ya una vez que crecen, ya ellos toman su propia decisión. Y a veces, cuando ellos vienen a reaccionar, y cuando ellos vienen a decir qué está pasando, a veces ya es tarde. O como estén por ahí, Malaya ya va viejo, ¿va? Ya va lejos. La vez pasada le decía ese refrán que la gente dice de Malaya, ¿va? Y Malaya supuestamente era un perro. Entonces, a veces ya el perrito ya va lejos. Entonces, lo que le quiero decir es que de generación en generación el pueblo de Israel le explicaba la palabra de Dios a sus hijos. De pueblo en pueblo, de generación y de año en año, de día en día, el pueblo de Israel le contaba las maravillas que Dios ha hecho, o que Dios ha hecho y que Dios sigue haciendo. Entonces yo, como le digo, yo no tengo mucho tiempo en el evangelio. Entonces prácticamente a Silvia le ha tocado vivir conmigo el evangelio. Le ha tocado desde pequeña estar con nosotros en la iglesia. Pero cuando uno ya es viejo y ¿verdad? El niño está grande, entonces uno le cuenta las cosas a sus hijos de las maravillas que Dios hace, porque Dios hace grandes maravillas. Dios ha hecho grandes cosas. Por ejemplo, el pueblo de Israel no ignora ninguna de las historias del pueblo, o sea, de Dios. El pueblo de Israel todo sabe acerca de Génesis, acerca de Éxodo, acerca de Números, acerca de Levítico y acerca de Deuteronomio. Y si yo le hago una pregunta, ¿cuántos libros le dije? ¿Cuántos libros dije? 5. Son los 5 libros de la ley y se llama el Pentateuco. Era obligación, era algo que tenía que toda persona, todo niño de cristiano aprenderse el Pentateuco de memoria. Y si le preguntamos a nuestros hijos, ¿ustedes saben el Pentateuco de memoria? Pues ¿qué se va a saber los hijos de nosotros el Pentateuco si nosotros ni lo sabemos? Yo le aseguro que si le pongo un test a usted y le pregunto, dígame el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 libros de la ley, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a usted, dígame los 5 libros de la ley. Si a veces ni nosotros lo sabemos, y ahora ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? La hermana se le hace fácil porque como ella fue maestra de niños, ahí se los cantaba a los niños, ¿verdad? ¿Cómo era el cantado, hermano? O sea que, ¿me entiende? O sea, va, por ejemplo, yo en el caso mío, como yo ya vine ya rebotado de la iglesia, del mundo, yo esos cánticos yo no los oí.
pero eso se aprendieron en la escuela dominical. ¿Me entiendes? O sea, así es como se ve estudiando el niño. O sea, como ese Sansón, o Saqueo, el chaparrito, esos cánticos yo los oía por tiempo, hace años. Pero por supuesto, ni iba ni a la iglesia, sino que a las chiviadas iba a jugar trompo, iba ahí a andar a otras cosas. Jonás, ¿verdad? Ese cantito yo me lo aprendí cuando ni pensaba por ir a la iglesia, pero está en lo que la palabra dice. El verso 4, generación a generación celebrará tus obras. Dice, y, ¿qué más dice allí? Anunciará tus poderosos hechos. Si le preguntamos, vuelvo y le repito a usted, a nuestros hijos, o aún a nosotros mismos, ¿sabemos nosotros quién es Jecté? ¿Quién fue la hija de Jecté? ¿Quién fue, verdad, por ejemplo, Ahod? Hay grandes hombres que a veces nosotros fallamos. Pero acá la palabra dice de que de generación en generación, ¿verdad? Se anuncia y se explica lo que es de Dios. Y dice el verso 5, en la hermosura de la gloria de su magnificencia. O sea, de su magnificencia. ¿De qué hablamos ayer, hermanos? De una palabrita ahí que esencia, ¿verdad? La pura esencia. Y aquí dice, en la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Cuando usted se va para la casa, ¿qué es lo que meditamos? En los poderosos hechos. O sea que esta gente, ¿verdad? Dice, en la hermosura de su magnificencia. Nosotros, ¿qué sabemos de la hermosura de Dios? Muchas veces. Si no los metemos a contemplar la hermosura de Dios. No los metemos a contemplar la hermosura de nuestro Dios. Porque lo primero que pues no lo hemos visto. Entonces, ¿cómo podemos contemplar la hermosura de nuestro Dios? ¿Cómo? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos contemplar la hermosura de nuestro Dios? ¿Cómo? Orando, meditando. ¿Cómo podemos contemplar la hermosura de nuestro Dios? Allí está el detalle, observando. ¿Será que las cataratas del Niágara en Canadá son bonitas? Yo las he visto por lo menos por TV. Sin duda alguna, las cataratas del Niágara son preciosas. Eso es lo que Dios creó, cosas preciosas, cosas bellas, porque Dios es bello y porque Él es precioso. La creación que Él creó es preciosa. ¿Cómo podemos contemplar la hermosura de Dios? Por lo que Dios ha creado. Por usted mismo, usted puede contemplar la hermosura de Dios. Usted contempla la hermosura de Dios por Ana Lidia. Mire qué hermosa hizo Manalita, un gran lunarote acá, mi hermano, para que se deleite el hermano Robert. O sea, ¿cómo contemplamos la hermosura de Dios? ¿Cómo contemplamos la hermosura de Dios? Porque Dios nos creó, somos hermosos. Yo al verlos ustedes puedo ver la hermosura de Dios, puedo contemplar la grandeza de Dios, puedo ver lo bello que es Dios cuando vemos todo lo que Dios ha creado. No le vemos a Él, pero vemos lo que Él creó, vemos lo que Él formó, lo hermoso que Dios hace. Hay lugares, hermano, que uno se queda impactado. Si usted va por ahí por Brasil, usted va ahí por el lado de Sudamérica, hay unas cataratas, hay unas cascadas que usted se queda asombrado. ¿Ya? Si usted va a mi pueblo, hermano, solo para paturros, vaya y palos de tibulote, o sea, allí no es mucho la hermosura, ¿eh? Pero lógico. Ajá. Pero por supuesto, ¿no? Los papaturros son hermosos, el palo, más cuando está floreando y dando la fruta. Los tibulotes, los chontes vienen y comen de ahí. O sea que lo que Dios creó es hermoso. ¿Cómo podemos contemplar la hermosura de Dios? Por lo que Dios ha creado. ¿Cómo podemos contemplar la hermosura de Dios? Por lo que nosotros somos. Porque si ni nosotros nos damos palabras de aliento y si ni nosotros nos creemos que estamos en algo, imagínense quién va a venir a decirlo a nosotros. Entonces dice el verso 5, ¿cómo, hermano? Dice, lo último dice, y en tus hechos maravillosos meditaré. En tus hechos maravillosos meditaré. En tus hechos maravillosos meditaré. Un ejemplo de algo, de algún hecho maravilloso. ¿Usted me puede decir un hecho maravilloso que ha hecho Dios? Exactly. No necesitamos irnos lejos.
lo que está acá, lo que Dios ha formado. O sea, somos un hecho viviente, somos un hecho de carne y hueso. O sea, aquí estamos, nosotros mismos somos un hecho. Por eso dice el verso 5, en tus hechos maravillosos meditaré. Somos un hecho maravilloso. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. O sea, un río por allá, otra cosa por allá. O sea, no tenía sentido lo que había. Vino Dios y ¡pum! Ordenó. Vino Dios, hizo cambios. Porque allí, eso es lo que le iba a leer Génesis. En realidad no le iba a hablar del Salmo estudiando, ¿verdad? Entonces dice ahí que Dios formó las grandes lumbreras. Dios formó la osa mayor. ¿Alguien sabe cuál es la osa mayor? ¿Cuál es la osa mayor? Osa mayor, la lumbrera mayor. El sol. La lumbrera menor, la luna. Y formó Dios la lumbrera mayor. Hizo Dios la lumbrera menor, la luna. Y hizo las estrellas para que resplandeciesen al firmamento. O sea que lo que Dios creó, hermano, los hechos de Dios son maravillosos, los hechos de Dios son bellos, los hechos de Dios son maravillosos. O sea, acá hay magnificentes, dice, en la hermosura de la gloria de su magnificencia. Entonces, dijimos esa palabrita magnificencia, encierra mucho, esa palabra tiene mucho de qué hablar, la magnificencia, el puro. O sea, que Dios puede contemplarse en la magnificencia de Dios. ¿Cuál es la magnificencia? Lo que Dios creó, lo que a Dios le rodea, es la magnificencia de Dios. Eso es lo que dice el verso 5. ¿Cómo dice el verso 6? Del poder de tus hechos. Estupendas o estupendos hablarán los hombres. Y yo, dice, publicaré tu grandeza. El salmista está diciendo, y yo publicaré tu grandeza. El salmista David dijo, cuando veo la luna y las estrellas, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, dijo David, para que le visites. Lo hiciste un poco menor que a los ángeles, y verdad, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo por lo que pasa por los senderos del mar. David dijo, Jehová me hace andar en las alturas. Jehová me hace andar, dijo él, como una cabra monteja. O sea que David se sentía como una gacela. O sea, es que David era un hombre que sabía expresarse a Dios. Era un hombre que sabía entregarse a Dios. Yo, dice, yo publicaré tus maravillas. Yo publicaré tus obras. David es el cantor más grande que ha existido en toda la vida. O sea, David, hermano, era un cantor maravilloso, donde dice, un día emite palabra, dice, a otro día, o sea que el día y el otro día se hablan. Una noche emite palabra, dice, con otra noche, o sea que imagínense al día hablando con otro día y a la noche hablando con otra noche. O sea, ¿cómo David alcanzaba a entender todas estas cosas? ¿Cómo, hermano? O sea, dice que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Y ser conforme al corazón de Dios no es fácil. Y no lo testificó Walter Mercado. No lo testificó Número, el mensajero de la verdad. No lo testificó el indio Tairobi. No lo consideró el brujo mayor de México. No, Dios dice que David era conforme al corazón de Dios. Lo dice Dios mismo. Lo dice. O sea que Dios mismo que está hablando. Y dice el verso 7, proclamarán la memoria de tus inmensas bondades. Y cantarán, y contarán, ¿verdad? Y cantarán tu justicia. ¿Qué coro que estaban cantando los hermanos? El 5 libros de la ley, el Pentateuco. Entonces, ¿cómo van a cantar la justicia de Dios? Dios es justo. Un ejemplo, porque hay que saber agarrar el tono. Algo había que inventar. Porque acá dice que cantarán, o sea, no es que vamos a contar, es cantado. O sea, por eso es que las alabanzas que usted canta tienen un propósito. Exacto. El Salmo. Ajá, o sea, su cántico. Y para siempre. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a cantar la justicia de Dios? Lo vamos a hacer cantando, no hablando, no contando, sino cantando, con júbilo, con alabanza, lo que Dios es justo, que Dios es recto.
sea, y cuando hablamos de justicia, hablamos de que Dios no va a pagar a alguien el bien si merece mal. O Dios no va a pagarle mal mereciendo el bien, porque Dios es justo. Dios practica la justicia, Dios practica la equidad. O sea que Dios en cierta parte, la sandía la parte, ¿por dónde, manana? Por en medio. O sea que Él no le da a un lado más y al otro menos, no. Dios parte la sandía por mitad, por donde es. Nosotros los seres humanos somos los que hacemos a veces excepción. O somos los que a veces actuamos diferente, pero Dios es el recto y es justo. Entonces, ¿cómo dijimos que dice el verso 7? Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. O sea, ¿cómo es la bondad de Dios? Chiquita. ¿Cómo es la bondad de Dios? Pequeña. ¿Cómo es la bondad de Dios? Inmensa. La bondad de Dios es inmensa. ¿Qué? Los inmensos mares. O sea, ¿será que los mares son inmensos, hermano? Si a ustedes se les queda viendo al mar, no le hay entrada ni salida, mi hermano. Porque el mar es inmenso. La inmensidad de los cielos, ¿la puede usted contemplar, alcanzar a ver? No puede. Entonces la bondad de Dios es inmensa, ¿verdad? Para los que vivimos en el planeta Tierra. Y dice lo último, y cantarán tu justicia. O sea, cantando. O sea, si Dios le hace helado a uno porque uno lo merece, hay que cantar. Y si Dios le pega con un palo a uno porque uno se lo merece, hay que cantar también. Aunque sea hay que decir. Sí, pues. Porque Dios va a pagar a cada uno con lo que es. Entonces, si Dios nos pega con un leño, hay que reír, hay que cantar. Y si Dios los abraza y los dice, bienvenido, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, dice, y yo en lo mucho te pondré. Hay que darle gloria al Señor, hay que hacerlo cantando. Amén. Bueno, para que usted no diga que esto se alargó, pues. ¿Qué dice en lo último? El verso 8. Clemente. ¿Ya? Pero, one moment, please. Dice ahí, ¿cómo, hermano? Clemente. ¿Qué Dios, hermanos? ¿Qué significa la palabra clemente, hermanos? ¿Qué significa la palabra clemente, hermanos? No Clemente, el chofer de la iglesia donde el hermano Vicente Hernández, que dice un señor que va a Clemente, que era el chofer, ¿ve? ¿Ah? Una mapachada como el voz de niños que tenía hermano Clemente, que te voy a decir que cantidad de niños. Y bonitos los bichitos. Y una cipotona tenía y él ya va con sus varios años. Y parece que dice que se dejaron, es que el diablo anda como león rugiente, anda como desastra y desarma las parejas. Entonces dice el verso 8, clemente y misericordioso es Jehová. Entonces, si él dice que es clemente, es una persona perdonadora. Es una persona perdonadora. Le hacen daño o le hacen mal. Y él dice, voy a tener clemencia con mi hijo. No lo voy a castigar ahorita. Perdonador. O sea que Dios es perdonador. Dios es misericordioso. O sea, Dios es clemente. Dice, y misericordioso. Como nosotros, ¿verdad? Ajá. Y dice, es Jehová lento. Óigala bien. Oiga esta palabra. Lento. O sea, que a Dios usted le puede hacer lo que usted quiere y actuar como usted actúa. Y Diosito, mire, calmado. Ya va a llegar el tiempo. O sea que, y si Dios es lento, ¿cómo debemos de hacer nosotros para enojarlos, hermano? Lento. ¿Cómo tenemos que hacer para enojarlos, hermano? Lento, hermano. Pero nosotros a veces somos como una chinchiltora. Entonces dice, la Biblia dice, lento para la ira. O sea, hay que ser lento para enojarse. Hay que ser lento para agradar. Pero nosotros a veces nos cuesta. Más prácticamente, más. Como cuando dicen, se le sube la presión o el azúcar o la bilirrubina. Entonces no es fácil. No, gloria a Dios por aquellos que se les baja. Dice que les puede hacer lo que se quiera. Y ni tú ni mucho. Bueno, no, de hecho, Mariano no le saca paso a usted. Yo no sabía por qué no le sacaban paso a Mariano. ¿De qué esté Mariano? Usted le dice, Mariano, ¿te viniste a la tal hora? No le saca paso. Y ay, ¿por qué viniste tarde vos? Es que fíjate que allá se me atravesó ahí algo. No.
Usted le pega una regañada, pero Mariano, mira que agarra con calma las cosas, ¿sí? O sea que ya ahora ya entendemos porque Mariano tiene gran paciencia, hermano. Ahora que nos equivoquemos que vas a sacar la escopeta también. Entonces dice la Biblia que Dios es clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el verso 9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. O sea, ¿qué tiene usted en Dios? Esta palabra dice, y sus misericordias sobre todas sus obras. ¿Qué somos nosotros? Obra de Dios. ¿Qué es lo que entonces nosotros tenemos de Dios? La misericordia. Bien. Vamos a hacer pasar a Mano Robert. ¿Verdad? Mano Robert nos estaba diciendo, perdón Mano Robert, que estaba estorbado de los riñón. Vamos a orar. Nosotros tenemos que orar los unos por los otros, ¿verdad? Mi esposa, seguro, lento pero seguro. Amén. Mi esposa, una hermana de mi esposa, y le estaba diciendo que un sobrino de ella salió del Salvador, ya que le compraron su carrito, dicen, para que se viajara para El Salvador, a San Salvador, a estudiar, porque es un universitario, ¿verdad? Y le salieron los mareros, le dijeron que tenía que pagarle renta, si es que quería seguir con vida, o quería seguir supuestamente, ¿verdad? Viajando. Y no está fácil para estarle dando renta a alguien uno, o para estar en esa situación, mi hermano. Entonces, es otra situación, ¿verdad? También oramos por nuestra hermana Lidia, ¿verdad? Que está enfermita, ¿verdad? Por supuesto, sus rodillas, su espalda. Si alguien más quiere añadirse a la oración, ahí me añade a mí, porque mañana voy a ver el resultado de lo que me hicieron, ¿verdad? Del TUNAC. Entonces, no le voy a, porque alguien dice, voy a orar por mis resultados pero ya los resultados ya están. O sea, por lo que vamos a orar es porque si los resultados dicen algo bueno, pues gloria a Dios. Y si dicen algo malo, para que me den tratamiento y todo eso. Y gloria a Dios por lo que pasa, pues porque por todo, dice la Biblia, hay que darle gracias al Señor, por todo. Eso esperamos. Amén. Venga, hermano Robert. Y oramos al Señor. Esperamos que Dios nos bendiga grandemente. Yo sé que Dios es el que hace la obra. Te damos gracias, Señor mi Dios. Te damos gracias en esta maravillosa hora. Yo sé, Dios, las palabras de mi hermano Robert, de que ha estado malito, Dios mío, de ese riñón que le molesta, ese riñón, Dios mío, que le hace daño y le estorba. Pero nosotros creemos que tú no solamente creas un riñón, sino que aún, dice la Biblia, Lázaro, teniendo 4 días de muerto, 4 días de muerto, la Biblia dice que tú, Dios mío, restauraste aquel cuerpo. ¿Qué significa eso? Allí iban riñones, allí iba el hígado, allí iba el corazón. Todo, Dios mío, estaba deshecho y tú lo hiciste nuevo. Por lo tanto, Dios mío, yo te ruego en el maravilloso de Jesús, de que mi hermano pueda testificar, de que mi hermano puede hablar de las grandezas que tú haces, porque hemos leído una palabra que dice que el pueblo testifica de tus maravillas, el pueblo testifica de tus obras, el pueblo testifica de tu grandeza, de tu magnificencia. ¿Y dónde está tu magnificencia? ¿Y dónde está tu grandeza? Cuando nos ponemos en este lugar y clamamos, invocamos tu nombre y te pedimos, Señor, por los enfermos, y te pedimos, Señor, por las necesidades de tu pueblo. Mi hermana Lidia está estorbada de su rodilla, su espalda. Nosotros creemos que el Dios que lo puedes hacer, ese Dios eres tú, ese Dios al que nada le es imposible, un Dios grande, hacedor de esto, Dios mío. Mi hermana Miriam fue operada de su vista, fue operada, Dios mío, y al verla en este lugar y al verla manejando, lo único que podemos decirte, gracias Señor, porque fue un éxito la operación. Gracias Señor, porque todo salió como se planeó, todo salió como te lo habíamos pedido. Gracias porque tú sigues siendo el mismo de ayer, sigues siendo el mismo de hoy y seguirás siendo el mismo de siempre. Y por Ariel, Dios mío, que viene para este país mucho,
muchos han quedado a medio camino. Muchos no han llegado a este lugar donde se dice que fluye leche y miel. Tráelo con bien para que pueda llegar a donde su mamá pueda llegar con bien, donde su familia que lo espera. El Dios que hace la obra, ese Dios eres tú, y lo creemos, lo declaramos y lo publicamos, que lo vamos a ver, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos despedidos y salúdese cada uno en el maravilloso nombre del Señor y nos gozamos. Y gracias por su apoyo, gracias por todo lo bueno que es usted para cada uno de nosotros.